Bueno, y hemos invitado de nuevo este martes a Roberto Gil Schwartz. Usted lo conoce, fue líder panista en el Senado, también líder dentro del PAN, y estos años se los ha tomado para pensar bien en la política, pero claramente está de vuelta y lo aprovechamos aquí para hacer análisis sobre cómo se está recomponiendo la oposición en nuestro país. Sobre todo el tema que nos interesa hoy preguntarles, cómo está observando la recomposición del sistema de partidos después del tsunami de junio. No tengamos duda, eso va a cambiar. Los partidos que hoy conocemos y la manera como están dirigidos van a cambiar, y a partir de su experiencia política me interesa mucho escuchar su opinión. Roberto, qué gusto en saludarte, esta vez vía Zoom. Buen día, Ricardo. Gracias por la oportunidad. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. Espero que nos escuchemos bien por Zoom. Muy bien, te escucho bien. A ver, Roberto, pues déjame plantearlo así. Si hubo una reforma fundamental por la vía de los votos, es al estado de los partidos. Quizá tan importante como la de 77, quizá tan importante como la de los 90. Te pregunto, ¿hacia dónde estás viendo esta recomposición, el PRI, el PAN, propio Movimiento Ciudadano, a partir de la lectura fina que puedas hacer de los comentarios de sus dirigentes y de las fuerzas internas dentro de estos partidos? Yo creo, Ricardo, que el 2 de junio terminó el sistema de partidos de la transición mexicana, como la conocimos. Un sistema de partidos que fue producto de una serie de reformas electorales que empezaron en 1977 con la famosa reforma de Reyes Heroles, que abrió la posibilidad de que los partidos marginales en aquel momento tuvieran un espacio de representación a través de los diputados de partidos, y eso fue, digamos, se fue mejorando en términos de reformas electorales graduales. Esas reformas electorales tuvieron dos principios fundamentales: aumentar el pluralismo político, institucionalizar el pluralismo político, por un lado, que las opciones tuvieran una representación en las cámaras, y por el otro lado la gobernabilidad, es decir, poder generar los consensos necesarios para que el país funcionara. Esos dos principios articularon las reformas electorales de 1977 hasta la última de 2014. Yo creo, Ricardo, que el 2 de junio terminó ese sistema. ¿Cuáles eran las características del sistema de partidos de la transición mexicana? Básicamente tres. Tres partidos, digamos un sistema tripartita, moderadamente fragmentado, altamente disciplinado. Los partidos políticos eran, digamos, los grandes protagonistas y por tanto podían definir las carreras políticas de sus militantes. Para poder ser candidato necesitabas la nominación de un partido político. De hecho, hoy es muy difícil formar partidos políticos contendientes, y por el otro lado es muy difícil las candidaturas independientes. Entonces, tres partidos que se disputaban el centro político. Tan es así, Ricardo, que pasaron de tener en 1994 el 97% de la representación de las cámaras a hoy, en 2024, un poco cercanamente al 35%, según veamos, digamos, el dato, si lo ciframos en la elección presidencial o en la elección de Congreso. Es decir, ese sistema de partidos ha sido, digamos, condenado por los electores en las urnas. Ahora, ¿qué observas, Roberto? Exacto, ¿qué observas a partir de este diagnóstico que está ocurriendo? Quizás es muy complicado tener bola de cristal, pero por ejemplo en el PAN se ve que estaban habiendo fracturas bastante serias. ¿Lo ves sobreviviendo en esta nueva etapa? Y el PRI, con la votación que obtuvo, ¿lo ves jugando un papel? Porque lo dices bien, tampoco se ve posible que aparezcan nuevos partidos, dada la reglamentación restrictiva que regresó a nuestra legislación. Muy restrictiva, Ricardo. De hecho, para formar partidos solo hay una oportunidad, que es el primer trienio de cada administración. Prácticamente el régimen escoge a sus competidores. Y eso es un dato muy relevante de cómo se ha configurado el sistema de partidos. Ahora, ¿qué veo en el PAN? En el PAN veo el dilema de una reforma interior. Se ha pospuesto la decisión hacia finales de este año, en el otoño, sobre la renovación de la dirigencia, entre otras cosas por la decisión de Marco Cortés de no adelantar, digamos, el proceso interno. Veo, digamos, una decisión que se tiene que tomar: qué tipo de proceso interno vamos a tener,
y cuáles van a ser los horizontes de decisión hacia adelante, si vamos por una reforma estatutaria, si se va a abrir el partido, si va a haber una reafirmación ideológica y si sobre todo tendremos una animación política. Déjame anticipo una conclusión, Ricardo. La oposición no hace el régimen define qué tipo de oposición necesitamos. Y yo creo que hoy hay un cambio de régimen basado fundamentalmente en tres características: una base social con una alta identidad política, por el otro lado la represidencialización del Ejecutivo, un presidente fuerte con mayorías casi agravadas en el Congreso, y por el otro lado pues un tipo de democracia que apela fundamentalmente a las mayorías plebiscitarias, es decir, este sistema de intermediaciones que conocimos en la transición política. Yo creo que se ha acabado. Hay una apelación directa al pueblo. En el lado del PRI, tienes 15 millones de votos que no están de acuerdo con esa mayoría y sin embargo no cuentan hoy con quienes represente, digamos, de manera eficaz, potente, porque, a ver, 15 millones es una base social, que sí podría dar para, en efecto, un comportamiento oposicionista interesante. ¿Ves al PAN entendiendo esos 15 millones, acercándose a esos 15 millones? Son casi, si sumas a toda la oposición, incluido a la parte del PRD que ya no obtuvo el registro, son casi 16 millones de votos. Ricardo, Felipe Calderón fue presidente con 16 millones de votos. Claro que hay ahí una base social importante y también hay que reconocer que hay 40% del padrón electoral que no participó. Es decir, ahí tienes otra parte por conquistar. La definición interna del PAN va a ser muy relevante en términos de si va a haber una redistribución del electorado, de las preferencias del electorado. En el PRI estamos viendo otra situación y creo que tiene que ver con más bien una decisión de su dirigente de pues mantenerse, digamos, en el cargo, una reforma estatutaria, cueste lo que cueste. Lo que hemos conocido por los medios de comunicación, que es prácticamente la intención de quedarse en la dirigencia con lo que tiene. Yo creo que el PAN tiene una enorme responsabilidad, no una oportunidad, una enorme responsabilidad. Los panistas siempre hemos dicho que los partidos son entidades de interés público y son vehículos de participación de la sociedad, que le pertenecen a la sociedad, no a los panistas o a quienes militan en un partido político. Roberto, muchísimas gracias por esta intervención y ojalá nos podamos encontrar aquí unos 15 días para seguir hablando de estos temas. Un abrazo muy fuerte, Roberto. Que tengas buen día. Como siempre, con mucho gusto. Gracias, Ricardo. Un abrazo muy fuerte. Buen día.